Pues Dios les bendiga nuevamente a todos. Vamos a comenzar el estudio de esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y ahí vamos a comenzar la lectura. Vamos a leer hasta primero del 1 al 4 y ya luego el resto del pasaje hasta el versículo 12. Vamos a comenzar ahí. ¿Qué les parece? Ya que estén todos en el pasaje, ¿ya? Vamos a comenzar la lectura. Ok. Dice la palabra de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Amén. Aquí Jesús es al que vienen los fariseos y los saduceos, vienen a Jesús, dice muy claramente que vienen para tentarle, ¿verdad? Para tentarle, para provocarle, y le piden que les muestre una señal del cielo para que les compruebe de alguna manera que Él es, quién es Él, ¿verdad? Ellos le piden señales a Jesús, pero ya lo he mencionado anteriormente, lo voy a volver a mencionar. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos y los saduceos eran sectas judaicas en su tiempo, ¿verdad? Entonces ellos de alguna manera estaban buscando acusarlo, que él dijera alguna palabra equivocadamente para tener con qué acusarlo a él y atentar en contra de Jesús, ¿verdad? Entonces ellos querían una señal, pero en realidad ellos sí escuchaban lo que, lo que él hacía, sus milagros, las señales que él estaba dando, todo lo que él hacía, ellos lo escuchaban y muchas veces lo veían personalmente. Más sin embargo, el Nuevo Testamento registra que fueron varias las ocasiones en las que ellos, a pesar de todo esto, le pedían señal. Les pedían, ¿quién eres tú? Y querían acusarlo, pues querían agarrarlo en una palabra equivocada para poder prenderlo, ¿no? Y hacer algo en su contra. Pero aquí dice la palabra que la gente sabía quién era él y mucha gente decía, por ejemplo, ningún hombre ha hablado como este. Reconocían que Jesús tenía a Dios con él porque todo lo que él hacía no lo podía hacer por su cuenta si Dios no estaba con él. Además de que la forma en que él hablaba era muy diferente a cualquier forma de que cualquier hombre hubiera hablado, ¿verdad? Entonces, él tenía mucha seguridad cuando hablaba, tenía mucha autoridad y pues sobre todo la sabiduría, ¿verdad? Con la que él hablaba. Entonces, dice aquí que ellos vinieron para tentarle. Esa es la palabra que se usa aquí. Entonces, Jesús, ¿qué les dice? Hipócritas. Eso es lo que ellos reciben de contestación. Hipócritas les dice, porque sí pueden distinguir el tiempo, pueden distinguir el clima, se pueden dar cuenta si va a llover, ¿verdad? Por cómo está el cielo, pero ahora resulta que ustedes no pueden ver las señales. Piden señal, pero les está diciendo, no se les va a dar ninguna otra señal más que la del profeta Jonás. En un estudio anterior les hablé un poquito acerca de quién era Jonás y qué hizo este profeta, que fue el que el Señor lo mandó a predicar a Nínive, pero él se negó, pero el Señor lo hizo que fuera a Nínive. Y dice la palabra que él predicó el arrepentimiento y ellos se arrepintieron. Entonces, ¿qué les quiere decir aquí Jesús? No van a tener otra señal
que no sea la predicación del evangelio y el arrepentimiento de pecados. Esa es la señal que ustedes van a tener. Yo no les voy a decir nada más. Esa era la señal que él le iba a dar, la predicación del evangelio. Y dice que ahí dejándolos, se fue. Entonces Jesús prácticamente no les hizo caso, ¿verdad? Por lo que la intención que ellos tenían al estarle pidiendo señal. Luego vamos a avanzar un poquito al versículo 5. Inmediatamente después de estas cosas, cuando él se va, dice que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Amén. Entrando un poquito en contexto, ellos acababan de llegar del monte, de un monte en Galilea, y en este monte acababa de suceder milagros. El Señor acababa de multiplicar los panes y los peces. En ese monte él acababa de hacer milagros, los sanó cojos, enfermos, ciegos, mudos, de todo. Entonces, eso es lo que acaba de suceder en este momento. Y Jesús menciona en este pasaje, voy a hacer primero el énfasis en la levadura. En el versículo 6 dice que les dice él: mirad, guardaos de la levadura, ¿verdad? Menciona levadura. Y ellos piensan que fue porque olvidaron traer pan, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Primero vamos a ver qué es la levadura, para los que no tengan con claridad lo que es la levadura. La levadura son hongos microscópicos y tienen muchos usos, pero uno de los usos principales es en hacer panes y repostería. Eso es para lo que normalmente se conoce la levadura, y aparte de la cerveza, ¿verdad? Licores también. Bueno, aquí en este caso vamos a hablar acerca de la levadura en lo que es el pan, ¿verdad? La levadura fermenta la masa, la impregna y la hincha, hace que se haga voluminosa para poder hacer el pan. Entonces, el uso de la levadura es milenial, no es algo que haya sido de poco tiempo, sino que desde hace miles de años, desde la antigüedad, ya se utilizaba la levadura. Y la utilizaban los egipcios, y desde antes de los egipcios también se utilizaba. Entonces, en el Antiguo Testamento ya se menciona la levadura, y se hace mención en Éxodo, pues Jehová mandó guardar la fiesta de los panes sin levadura. No sé si han escuchado hablar de la fiesta de los panes sin levadura, que hasta la actualidad se celebra en Israel, ¿ok? Bueno, eso fue por su salida de Egipto. Fíjense dónde lo dice, en Éxodo capítulo 12, abran Éxodo, está después del Génesis, al principio de la Biblia, Éxodo capítulo 12, y en el versículo 17, donde el Señor manda que se guarde la fiesta. Amén.
Éxodo, Lalo está al principio, está Génesis, inmediatamente está el Éxodo. Ahí adelantito. ¿Ya lo encontró? Ok. Capítulo 12. Y en el versículo 17. ¿Amén? ¿Ya todos? Ok. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aquí es donde el Señor está poniéndolo como un mandamiento. Lo que quería comentarles es que hay otro pasaje donde dice que ellos, el pueblo de Israel, no alcanzó a leudar la masa cuando salieron de Egipto por la prisa. O sea, salieron tan a prisa cuando el faraón dio la orden de que sí, váyanse, muere el primogénito del faraón, los primogénitos de todo Egipto. Entonces él inmediatamente dice, váyanse de aquí. Entonces ellos rápidamente empiezan a tomar todas sus cosas y no alcanzan, dice ahí en la palabra, a leudar su masa y se llevan la masa sin leudar. Entonces, eso era lo que quería mostrarles donde decía, pero bueno, salen de aprisa y es por esto que el Señor manda guardar esa fiesta de los panes sin levadura. Amén. Y también cabe mencionar que la levadura simboliza también el pecado aquí en la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, él la representa como la maldad en el hombre. Hay un pasaje donde él dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, él la representa como pecado, que si permitimos un poquito en nuestra vida, eso se expande a todo nuestro ser interior. Así lo expresa el apóstol Pablo, así como esos hongos microscópicos que es la levadura se expanden por toda la masa. En este caso, así es la maldad y el pecado en nosotros. Amén. Entonces Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. En el versículo 7, donde estamos en Mateo 16, 7. Amén. Les dice la palabra, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan, ¿verdad? Se quedaron así como que, híjole, nos está diciendo esto, que no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, porque Jesús conoce nuestros pensamientos, conoce lo que ellos estaban pensando en ese momento, les dice, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no traen pan? Hombres de poca fe, le dice el Señor, no entienden aún y ya se les olvidó de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ¿verdad? Él está diciendo, ya se les olvidó de dónde venimos, lo que acaban de presenciar, ya se les olvidó quién soy yo, ya se les olvidó que están con el que multiplica el pan, están con el que da pan, con el que para él nada es imposible, ¿verdad? Entonces por eso él les dice, hombres de poca fe, ya se les olvidó. ¿Cómo es posible que se pongan a pensar en los peces y en los panes cuando yo les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos? Eso lo dice en el versículo 11. Entonces, a Jesús se siente sorprendido de alguna manera de cómo ellos pueden pensar de esa manera, ¿verdad? En el versículo 12 dice,
Entonces dice, cuando Jesús les habla de esta manera, ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí me explico hasta este momento? Sí, ¿verdad? Entonces ellos entienden que era de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos de lo que ellos debían de cuidarse y no de literal de la levadura del pan. Amén. Entonces Jesús en otro pasaje les dice cuál es la levadura de ellos y a qué se refiere, que es lo que yo quiero que comprendamos. En Lucas capítulo 12, adelantito está de Mateo, está Marcos y luego está Lucas. En el capítulo 12, en el versículo 1, amén, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó Jesús a sus discípulos decir, ¿verdad? Les dice, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esto fue en otra ocasión y ya les hace mención de cuál es la levadura de ellos. Y es la hipocresía. Por eso, en el pasaje que leímos, cuando ellos vienen para tentarle, ¿qué les dice él? Hipócritas. Saben distinguir los tiempos, pero no saben distinguir las señales. Entonces él habla acerca de su hipocresía. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban a hacer algo, pero ellos no hacían. Ellos hacían todo lo contrario. Porque los fariseos eran religiosos. Amén. Solo aparentaban ser y no eran. Y eso es ser religioso. Entonces, básicamente Jesús les está diciendo a sus discípulos, no sean religiosos. Jesús no nos quiere religiosos. Jesús nos quiere hacedores de sus mandamientos, de lo que aprendemos, de lo que conocemos. Amén. Entonces, un religioso quiere aparentar, por ejemplo, ser una buena persona cuando en su interior realmente no ha habido ningún cambio. Y el evangelio es para hacer cambios verdaderos interiormente y no solamente en nuestro exterior, ¿verdad? ¿Cuántas personas en ciertas, ahora sí, religiones se preocupan por su vestimenta? ¿Por qué? Porque ellos quieren aparentar pulcridad o santidad por fuera. Y estos eran ellos, se interpretaban de esa manera. Pero puedes aparentar ser por fuera algo, pero por dentro otra cosa. Hay muchas, por ejemplo, una religión, no voy a mencionar el nombre de esta religión, que tuve una compañera de trabajo que ella pertenecía a esta religión. Y sé que es religión porque yo pude darme cuenta que sí lo era. Ella traía su falda muy larga, muy larga, muy tapada, pero por sus actos y por su forma de hablar y expresarse, yo podía darme cuenta que no vivía realmente una relación con Dios, que no era lo que ella quería aparentar por fuera y que su corazón estaba muy lejos de Dios. Entonces, hay personas que así lo manifiestan, ¿verdad? Pero no es lo que Dios quiere ni lo que Jesús quiere. Muchos pueden aparentar ser buenas personas haciendo actos, por ejemplo, de generosidad, ¿verdad? Querer ayudar, pero grabarse cuando, por ejemplo, están haciendo una limosna, cuando están ayudando aparentemente a una persona, pero realmente en su corazón
no está el deseo sincero de ayudar, sino de ser vistos cuando ayudan. Y eso es para glorificarse a ellos mismos. Es una forma de enorgullecerse, ¿verdad? Es una manera de exaltarse y que diga la gente, ay, qué bueno es el hermano, cuando en realidad es todo lo contrario, porque lo que hay adentro nosotros no lo podemos ocultar de Dios. Él sabe perfectamente lo que somos, ¿verdad? Para Él somos evidentes. Entonces esto solamente es exaltación propia. Igual puede haber alguien que aparente delante de las demás personas ser un buen hombre o una buena mujer, tratar bien a su familia, pero cuando nadie lo ve, tratarla mal. Entonces, realmente no está haciendo lo que quiere mostrar, ¿verdad? Lo que muestra ser. Entonces, eso es falsedad y es hipocresía y es esto lo que en estos religiosos pasaba. Y Jesús se los encara de una manera fuerte, los acusa públicamente. Y eso lo hemos visto hasta en películas, ¿verdad? Estos pasajes. Y nos vamos a ir a Mateo capítulo 23 y vamos a ver un poquito acerca de esto. No todo, ¿verdad? Porque el pasaje del texto es bastante largo, pero me voy a enfocar en estas características de lo religioso. Mateo 23, del 1 al 7 vamos a leer. Amén. Entonces, dice, habló Jesús a la gente y así a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús está diciéndole a sus discípulos que los que digan que lo que les digan que guarden, que son los mandamientos de Moisés, háganlo, les dicen. Háganlo, guárdenlo. Eso es correcto, pero no hagan conforme a las obras de ellos, porque ellos dicen, pero no lo hacen. Les decían a la gente, mira, tienes que hacer esto, pero ellos no lo estaban haciendo. Solamente les decían que lo hicieran. 4. Porque atan, dice, cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aún con un dedo quieren moverlas. Ellos nada más les cargaban, porque además de la ley de Moisés, ellos también pusieron mandamientos de hombres. ¿Se acuerdan que hablamos en otro estudio cómo ellos imponían sus propios mandamientos también, que estaban fuera de la ley, pero que ellos se los imponían a sus seguidores, a la gente que los seguía a ellos, pero ellos no eran capaces de llevarlos a cabo. Y Jesús se los hace ver. En el versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras, dice, para ser vistos por los hombres. ¿Qué es lo que dije ahorita? Lo hacen para que los vean, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ahorita vamos a ver qué son las filacterias. Y aman, dice, los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Esto qué hace? ¿Qué hablaba de ellos? Que eran gente que quería ser reconocida, que querían verse superiores a los demás, porque ellos eran los religiosos. En el 7 dice, y los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, porque esta palabra rabí era reconocimiento de alguien sabio, de su sabiduría, maestros con mucha sabiduría. Entonces para ellos era algo que era pues ser reconocidos, cuando sabemos nosotros que la gloria solamente es de Dios. Amén.
Nadie tiene el derecho de exaltarse. Ahora, acá donde dice, ensanchan sus filacterias. Voy a hablar acerca de esto porque es algo tan interesante que yo sé que va a ser muy interesante para ustedes y va a abrir su entendimiento aún más. ¿Qué son las filacterias? Abre la imagen primera. Estas son las filacterias. Voy a poner de este lado. Son una especie de cajitas. Aquí en las cajitas, si ven, hay 4 rollitos. Eran 4 pergaminos. Estos pergaminos, cada uno contiene pasajes de la Torá, del Antiguo Testamento, y ellos se las colocaban una en la frente y la otra en su brazo izquierdo por la parte interna del brazo, si le tapo, por la parte interna del brazo, apuntando hacia el corazón, porque el corazón lo tenemos del lado izquierdo. Entonces ellos lo portaban porque en el Antiguo Testamento hay un pasaje bíblico que ellos mal interpretaron. ¿Lo puedes poner la otra imagen? Eran atadas con estas correas de cuero negras en su brazo, como lo pudieron observar, ¿verdad? Daba alrededor del brazo 7 vueltas y en la mano 2 vueltas. Y ellos la cargaban aquí en la frente. ¿Por qué? Porque cualquiera lo podía ver ahí en esa posición. O sea, para nadie podía pasar desapercibido. Amén. Bueno, estas filacterias, fíjense bien, vamos a ver un poquito acerca de ellas, eran tan reverenciadas como las escrituras mismas. Ellos le hacían mucha reverencia a esos rollitos. Amén. Existe más información acerca del tema, pero no voy a profundizar más, sino ahora les voy a explicar qué significan. Amén. Ok. Miren, la palabra filacterias viene del griego nefilim, esa es la palabra, y en la actualidad el término significa talismán o amuleto. O sea, llegó a verse como un talismán o un amuleto. Amén. Cabe de mencionar también que este objeto no es bíblico. Para nada está en la Biblia, pero abran su Biblia en el capítulo 6 y vamos a ver de dónde ellos se agarraron para sacar este artefacto. No, perdón, en Deuteronomio, capítulo 6. ¿Ok? Deuteronomio, capítulo 6. Dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es,
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. La interpretación que le dieron los judíos fue literal. El Señor no está mandando que escriban en pergaminos y que se pongan en la frente y en el brazo la palabra. Claramente les está diciendo el Señor que esas palabras se las tienen que guardar ¿dónde? En su corazón. Es espiritual, no literal la interpretación de este pasaje bíblico, y ellos lo interpretaron de esa manera. Entonces ellos empezaron a practicar eso y se los empezaron a colocar en su cuerpo, cuando en realidad Jehová lo que les estaba pidiendo era que pusieran por obra los mandamientos, los estatutos que Él les acababa de dar. Amén. Por eso es tan importante cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios. ¿Por qué tan importante la interpretación y no caer en el religiosismo o en la religiosidad y hacer este tipo de cambios que pueden llegar a ser aberraciones dentro de las escrituras, dentro de lo que es la verdadera fe? Amén. Sí, amén. Por eso Jesús les está diciendo, ¿verdad? Entonces, y Dios aquí les está diciendo, oye Israel, cuida de ponerlos por obra, no de que te los pongas literalmente en la frente y en tu brazo y los cargues atados a tu mano. Eso no era literal. Era algo que ellos tenían que hacer de corazón. Y además dice, las repetirás a tus hijos. Se las vas a transmitir, ese amor, ese deseo por hacer la voluntad de Dios, lo tienes que transmitir a tus hijos, dice, y vas a estar meditando en ello, dice, al acostarte y cuando te levantes. No que voy a agarrar la Biblia y me la voy a poner en la cabeza. Ahí no me va a servir nada más la escritura. O, por ejemplo, ¿cuántas personas llegas a su casa y ahí tienen la Biblia así abierta? Ahí en el Salmo, porque es de buena suerte. Termina siendo un talismán, termina siendo un amuleto de buena suerte. Y la Biblia, la palabra de Dios, no es un talismán de buena suerte porque lo voy a cargar ahí y me va a ir bien. No. Jehová está diciendo, ten cuidado de ponerlo todo por obra. Los mandamientos, ponlo por obra, no lo cargues. Entonces, en esto es lo que yo quería que entráramos en este contexto y pudiéramos ver lo que es realmente la religiosidad y lo que es la fe verdadera. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener cuidado en cuanto a la interpretación. Amén. Entonces, por esto, Jesús les dice en el pasaje de Mateo 23:3 que acabamos de leer, 23:3. Así que, léelo, Osvaldo, si quieres. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, y hacedlo más, no hagáis conforme a las obras, porque dicen y no hacen. Amén. Por eso Jesús les está diciendo que todos los mandamientos que los guarden, porque eso es lo que tienen que hacer, ponerlos por obra, pero no hacer lo que ellos hacen, de decir y no hacer. Amén. Nos vamos a ir un poquito adelante, ahí mismo en el versículo 23,
al versículo 15. Amén. En el versículo 15 del mismo 23, hasta adelantito nos vamos a ir al 15, donde Jesús ya los está reprendiendo a los escribas y a los fariseos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Recorren mar y tierra para hacer un discípulo, y ya que lo hicieron, lo hacen peor que ustedes, porque lo enseñan a hacer peor que ustedes. Jesús los encaró. Imagínense la actitud de ellos al que llegara Jesús y los desenmascaraba completamente. Amén. Y luego nos vamos al versículo 23 y les dice, amén, ay de vosotros, les dice, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. En la ley de Moisés se le mandaba al pueblo a diezmar. Ellos diezmaban lo que cosechaban, sus frutos de la tierra. Ellos lo tenían que diezmar, pero le daban más importancia al diezmo que a la justicia, que a ser misericordiosos con su prójimo y a la fe. Entonces aquí Jesús se los echa en cara y les dice, no sean hipócritas. Entonces, en muchas congregaciones se lleva ofrenda, ¿verdad? Ahora ya no en alimentos, se lleva monetariamente la ofrenda, se lleva diezmo, el que quiere diezmar, diezma. Pero ¿no es más importante llevar tu ofrenda o tu diezmo si no estás haciendo la voluntad de Dios? No te sirve de nada. En las iglesias de la prosperidad, ellos quieren el diezmo, quieren el dinero, ¿verdad? Y no les importa si la persona y el creyente está haciendo realmente la voluntad de Dios. Pero Jesús no quiere eso de nosotros. Él no quiere religiosidad, Él quiere obediencia. Amén. Ahora nos vamos al versículo 24 y dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Por qué Jesús les dice esta palabra? En la ley había animales inmundos que no debían de consumirlos porque era pecado. Entonces aquí el mosquito era uno de ellos, de los animales inmundos que ellos no podían. Entonces ellos eran tan religiosos que las bebidas las colaban. Por si acaso caía un mosquito, no pecar al tomarlo y que se fuera por accidente en su bebida. Entonces les dice hipócritas porque cuelan para no tragarse un mosquito, pero por otro lado se están tragando un camello. Era figurado, ¿verdad? No se tragaban un camello como tal, pero estaban en pecado. Tenían cosas ocultas en sus corazones y por eso Él les está desenmascarando ese pecado. Amén. Versículo 28. Así también les dice, vosotros, les dice, por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Eso les estaba señalando el Señor, que por fuera ellos aparentaban ser los más santos, consagrados a Dios por fuera, cuando sabemos que la consagración es por dentro. Nuestra apariencia en nada le sirve delante de Dios si por dentro estamos llenos de maldad.
Eso es la iniquidad. Y podría mencionar todo el pasaje 23 y habla acerca de todo lo que ellos hacían malo. Desafortunadamente, cuando caemos en la religiosidad, caemos en eso, en apariencias y en no llevar a cabo lo que Dios quiere de nosotros, lo que Jesús quiere de nosotros. Y Jesús les decía a sus discípulos, guárdense de la levadura de ellos. Guárdense de la maldad de ellos, de hacer las obras que ellos hacen. Porque yo quiero de ustedes discípulos que hagan y no que solamente aparenten ser. Eso era lo que Jesús estaba diciendo en este pasaje, que nos guardemos de ser religiosos. Amén. Que seamos hacedores de la palabra, como lo vimos en la carta de Santiago, que seamos hacedores, no solamente oidores, ¿verdad?, de ella. Entonces hay que tener cuidado de poner por obra esos mandamientos, que es lo que nos manda el Señor, ahí donde lo vimos en Deuteronomio capítulo 6, para cerrar con esto, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 9, que son los que ellos tomaron de manera literal. 5 al 9. Amén. El Señor nos dice a nosotros, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor quiere que la palabra habite en nuestro corazón. Y al momento de decir que estén entre tus ojos, es porque nuestros ojos, nuestra mirada tiene que estar fija en Él. Nuestra mirada es para Dios, para Jesús. Ahí tenemos que tener puestos nuestros ojos en Él. Amén. Y las atarás, dice, como una señal en tu mano, porque si la tenemos en nuestra mano, vamos a hacer obras conforme a su mandamiento, conforme a sus estatutos, conforme a su voluntad. Amén. Haciendo lo que Él dijo, la justicia, la misericordia, que es lo que Él quiere. Amén. Y le escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiere decir que la palabra tiene que estar en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos. Todo tiene que ser lleno de Él. Amén. En Israel, en la actualidad, en las casas, también en las puertas, tienen un pasaje, un versículo. Por lo mismo, porque la palabra dice que la pongas en las puertas, en tus postes de tu casa, ¿verdad? Lo hacen de manera literal. Nosotros no lo vamos a hacer de manera literal, lo vamos a hacer de manera espiritual. Lo que el Señor quiere que hagamos, ¿no? Por amor a hacerlo. Entonces, ese es el mensaje de esta noche. Espero que haya sido claro, que sí haya cumplido el propósito que tenía, que fuera que nosotros comprendiéramos, ¿verdad? No caer en religiosidad, sino a hacer la voluntad de Dios, amén, que es lo que Él quiere de nosotros. ¿Amén? Vamos a hacer oración, amén. Vamos a dar gracias a Dios por el mensaje, por el conocimiento de su palabra, por la interpretación, porque pues eso es lo importante.